Muy buenas tardes, les saluda la doctora María Victoria Salazar, médico emergenciólogo, trabajo en la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud y voy a continuar con ustedes esta ronda de capacitación para que mejoren los conocimientos. Vamos a ver ahora de qué tratamos el día de hoy. Hoy vamos a discutir lo que se refiere a consideraciones para la implementación de la oferta móvil en áreas de expansión. Hay que considerar que para la gestión de las emergencias en sistemas de atención médica tenemos ciertos principios. Uno de ellos es tomar en cuenta que la respuesta a nivel local siempre es primaria. Hay que empezar desde el primer nivel de atención e ir migrando. Que toda respuesta médica es compleja, que toda respuesta debe ser coordinada y debe reducir, para situaciones de emergencia, la brecha público-privada. Es decir, no trabajar desarticuladamente y separadamente, yo soy MINSA, soy de salud, soy privado, soy Fuerza Armada, sino todos juntos. También hay que considerar que la salud pública es un socio esencial para la gestión de las emergencias. Tenemos necesidad de tener la información de una manera procesada y adecuada para la toma de decisiones. Necesitamos también una gestión global que sea efectiva, que tenga los efectos que se está buscando en la atención de las emergencias y tener adecuada resiliencia del sistema de salud. Es decir, las emergencias, y más aún los desastres, nos ponen en situaciones difíciles que debemos saberlas afrontar, manejar y si es necesario retroceder un paso, retrocedamos para volver a avanzar. Para lo que se consideran los sitios de atención alternativa, hay que considerar que necesitamos un sitio de atención alternativa para administrar la gran cantidad de pacientes que podamos recibir hasta que los sistemas locales de salud puedan gestionar esta cantidad de demanda de pacientes. Por eso es que necesitamos trabajar desde los primeros niveles o desde pequeños grupos hacia grandes grupos. Hay que tener en cuenta también las necesidades específicas que tienen cada una de las emergencias para la atención a los pacientes. Para el caso del COVID-19, hay que considerar, por ejemplo, que esto es una patología principalmente respiratoria y que vamos a tener necesidades tanto de oxígeno como de atención en general hospitalaria, la hotelería hospitalaria y llegando hasta los pacientes críticos que puedan necesitar de ventilación mecánica, entre otros tratamientos intensivos. Para planificar el sitio de atención alternativa, debemos tener 3 criterios a considerar. Primero, el tipo de paciente. Pediátricos, adultos, adulto varón, mujer, gestantes. También las comorbilidades que cada uno presenta. Y esto también nos va a hacer que aumentemos nuestra demanda de ciertas características. El nivel de atención. Para ello necesitamos considerar la disponibilidad de recursos que tenemos. Es decir, podemos querer darles una atención para pacientes moderados y hasta críticos, pero si nuestros recursos nos permiten atender solamente triaje y quizás hospitalización en casos moderados, vamos a tener que desarrollar en nuestro sitio de atención alternativa estas capacidades y también el tipo de infraestructura. Si son módulos, si son tiendas de campaña, si es la misma infraestructura de salud, áreas no convencionales de repente, ¿no? Algunos pueden habilitar sus losas deportivas, sus capillas, o simplemente áreas que no fueron consideradas para la atención de pacientes, hasta las cafeterías, como en algunos países. Entonces, ¿qué consideraciones necesitamos tener para la expansión de capacidad y despliegue de los equipos médicos de emergencia? Hay que tomar en cuenta que tenemos ciertas escalas que hay que avanzar. Entonces, hemos empezado en una situación donde no hay casos, a tener casos esporádicos para tener ya un conglomerado de casos hasta una transmisión comunitaria. Para ir avanzando en estas escalas, tenemos que organizarnos de una manera adecuada a cada nivel. Cuando no hay casos, la organización de los servicios de salud es la habitual, pero sí se comienza a reforzar lo que es la detención y la protección del personal. ¿Por qué la detección precoz y la protección? Porque, si bien es cierto, todavía no hay casos, hay alto riesgo de que ingresen y se debe
hacer la detección lo más pronto posible. Hacer búsqueda activa de los casos, seguimiento de los contactos, y vamos a comenzar ya a configurar también líneas telefónicas para que permitan orientar a los pacientes que tengan síntomas compatibles con la patología y darles la orientación adecuada. Comenzamos a pensar también qué áreas nos pueden servir en nuestros establecimientos para atención de este tipo de pacientes y dónde haríamos este triaje especializado o diferenciado de los triajes habituales. Nos vamos preparando así para el siguiente nivel. Hay que tomar en cuenta que en esta fase los suministros no tienen alteración. Cuando ya comienzan a darse casos esporádicos, las instalaciones ya comienzan a incluir definitivamente áreas de triaje especializado, triaje diferenciado o pretriaje. Buscamos atender a los sospechosos, a los confirmados, manejar el aislamiento, de acuerdo a la gravedad, obviamente, y las necesidades de atención, en las áreas que en la primera fase habíamos determinado que podríamos usar. Fortalecemos también y trabajamos lo que es la referencia y el traslado de los pacientes de acuerdo al nivel de atención que requieran. Si yo estoy en un primer nivel y tengo un paciente que no es grave, pero sí es moderado, necesita otro tipo de monitoreo, lo haré. Lo derivaré a un hospital previamente focalizado para este fin. Ya tenemos posibilidad de que haya personal que tenga alguna afectación tanto en salud y principalmente por situaciones de cuarentena. Pero seguimos trabajando en el rastreo de los contactos y la cuarentena de estos contactos, manejando también el aislamiento para evitar la propagación de los casos. Y nos vamos preparando para el próximo escenario. Aquí ya se activa la cadena de suministros a nivel local. Es decir, vamos buscando más insumos, más medicamentos o más equipamiento, pero para nuestro nivel de capacidad para resolver. Cuando ya pasamos a un nivel de conglomerado, tomamos en cuenta que aquí ya tenemos un equipo de respuesta en un triaje diferenciado. Comenzamos a referir a los pacientes de acuerdo a este triaje a las alas diferentes del hospital. Es decir, si un paciente viene sintomático respiratorio, lo hemos estado derivando a las tiendas de campaña o a las áreas designadas para el descarte de estos pacientes que pudieran ser sospechosos y confirmar la patología en ellos. Hay que detectar y clasificar a los pacientes en todos los puntos de acceso, y esto es importante. Los hospitales en general no tienen una sola puerta, unos tienen muchas puertas inclusive, y definitivamente que aunque se hagan todas las vías posibles y toda la señalización, siempre va a existir que puedan haber personas que ingresen por los lugares no definidos. Debemos estar preparados para esta situación. En esta fase también vamos implementando ya áreas más completas, más grandes, para hacer el manejo de este mayor número de pacientes que va generándose. Y se tratan en todos ellos en las áreas previamente designadas, obviamente de acuerdo a la gravedad y las necesidades de atención, teniendo pacientes moderados, pacientes graves y pacientes críticos. Aquí ya tenemos un mayor impacto en el recurso humano, por lo tanto hay requerimiento del mismo. Comenzamos a aislar a los pacientes que no están en alto riesgo de enfermedad grave en el hogar, fortaleciendo el seguimiento de estos pacientes. Más aún, si tienen factores de riesgo pero se encuentran estables, hacer un manejo y un monitoreo más continuo, porque son los que más pronto se pueden complicar. Más aún en las particularidades que tiene el COVID. Hay que ir pensando también en otras estructuras para ampliar los sistemas de salud, puesto que el número de casos ya se incrementó y las primeras áreas que se definieron ya están siendo ocupadas. Aquí siempre hay que trabajar pensando en que los números de casos que manejamos en los servicios se van a ir duplicando cada 3 a 7 días en el mejor de los casos. Y aquí la cadena de suministros que se activa es la cadena nacional, los que van a terminar apoyando en el abastecimiento de los niveles locales. Cuando ya estamos en la transmisión comunitaria, se requiere toda una reorganización de la red de los servicios de salud.
Aquí se amplía la capacidad hospitalaria, hay nuevas estructuras para la atención de pacientes, sobre todo los graves y críticos, principalmente por la necesidad de oxígeno y de cuidados críticos. También hay que ampliar estas áreas de expansión y considerar otros lugares alternativos donde se pueda dar servicios. Estadios, centros comunitarios o centros sociales que se van habilitando para la atención y ya no solamente el monitoreo de aquellos pacientes leves que les facilitan su aislamiento, sino también pacientes quizá moderados y en los casos extremos pacientes graves. Tener pacientes que se les haga un seguimiento continuo, que no requieran manejo crítico, pero que necesiten supervisión médica. Se adaptan estas estructuras y se puede dar esta atención. Podemos considerar aquí también la necesidad de tener equipos médicos de emergencia, que vamos a ver más adelante cómo se manejan. Necesitamos por ello también refuerzo en recursos humanos, porque la capacidad o la posibilidad de que tengamos muchos más afectados ya en salud, no solamente por la parte del aislamiento, va a ser mucho mayor. Y aquí ya tenemos que activar planes de contingencia que nos permitan asegurar un equipamiento crítico y esencial. Entonces, para lo que es la habilitación de estas áreas y una adecuada respuesta, sobre todo en los últimos escalones, tenemos que manejar una respuesta nacional enfocada a reorganizar los propios servicios de salud. Mejoramos lo que es la identificación de los equipos médicos de emergencia o aquellos equivalentes que nos permitan atender esta demanda de pacientes en sus diferentes niveles, reorganizar los servicios, los recursos humanos de los servicios a nivel local, manejando las diferentes especialidades o especialidades afines bajo una estructura que permita ampliar la capacidad de atender pacientes. Desarrollar también las capacidades de estos recursos humanos de las áreas afines para que puedan sumarse a los recursos nacionales disponibles. Y capacitaciones también que permitan el uso de equipos que se tienen disponibles en estas nuevas ofertas que se están ampliando. La mayoría estamos acostumbrados al manejo habitual de nuestros servicios con nuestra cama, nuestro monitor, pero esta organización también busca que nos adaptemos a estas nuevas áreas con estos diferentes equipos que nos van a permitir responder en condiciones no habituales. También podemos pensar en aquellos que no pueden hacer trabajo presencial, el apoyo técnico virtual. Los especialistas entonces que no puedan brindar servicio asistencial físico lo harán de manera virtual con apoyo en fortalecimiento de capacidades, telemedicina, lo que son medidas de prevención y control, asesoramiento en implementación de herramientas para lo que corresponde a la gestión de la información. Consideramos que la respuesta también debe ser modular y flexible. Si nosotros nos expandemos, ya sea a nivel dentro del hospital o fuera del hospital, hay que ver que nos podamos configurar los ambientes de tal forma que se complementen, que permitan su evaluación y que permitan que el personal, que es poco, pueda atender a la mayor cantidad de pacientes de acuerdo a la disposición que se plantea o que se pone. Es decir, si uno puede mejorar el campo visual manteniendo las distancias entre paciente y paciente para un grupo de personal, pues haremos esto. No podemos cerrarnos a que así dice que el plano que tenemos que ponernos y así nos vamos a poner. Mientras mantengamos los flujos adecuados, mientras mantengamos la bioseguridad, mientras mantengamos las rutas limpias y sucias, podemos ir mejorando la disposición de nuestras áreas. En la fase de lo que es el recurso necesario, siempre debemos considerar que la gravedad de la enfermedad es inversa a los recursos requeridos. Es decir, tenemos pacientes leves que se pueden manejar con aislamiento, simplemente con seguimiento ambulatorio, pacientes moderados que pueden favorecerse con aislamiento si es que no tuvieran factores de riesgo y pueden ser vigilados de cerca,
y la hospitalización con capacidad de manejo de oxígeno y fármacos para moderados y algunos casos severos, hasta pacientes severos y críticos que requieren hospitalización con manejo de ventilación mecánica y cuidados críticos. ¿Qué actividades entonces debemos considerar para los escenarios de transmisión? Debemos considerar tanto para las fases de no casos, casos esporádicos, conglomerados y transmisión comunitaria, los rubros de espacio, personal, suministros, estándares de cuidado y áreas de expansión. Los espacios, cuando no hay casos, como les decía, son espacios habituales. El personal es el habitual, pero hay que capacitarlo, sobre todo para la detección precoz de los primeros casos que puedan ir llegando. Los suministros son los habituales, pero vamos equipando ya las salas o los ambientes para el tratamiento de este tipo de paciente. Vamos identificando qué equipos son necesarios, como por ejemplo el oxígeno, e ir preparando la cadena de suministro expandida, es decir, cuando comiencen a llegar casos, ¿cómo me voy a ir abasteciendo? Cuando ya los casos son esporádicos, tenemos áreas ya específicas con personal adicional que esté a manera de retén, ya capacitado y listo para prestar el servicio. Tenemos ya un inventario de protocolos al detalle para el uso de estos suministros. Ya tenemos una cadena de suministro local que está expandida, ya en funcionamiento, y nos preparamos hacia una cadena de suministro nacional. Mientras que cuando hay conglomerado, ya tenemos más áreas adaptadas, porque ya hay más casos, inclusive casos severos. El personal ya está presencialmente allí, son equipos ampliados, y lo que tenemos que considerar es la conservación de los suministros, la adaptación de su uso y la reutilización. Estos tres aspectos son importantes, sobre todo cuando la logística es poca o el abastecimiento. Conservar aquellos insumos o medicamentos que se puedan conservar, adaptar aquellos que puedan ser usados para el mismo fin, reutilizar si lo permite con las adecuadas herramientas para la esterilización adecuada, la reutilización de estos equipos. Aquí ya comenzamos a trabajar en las contingencias y en la adquisición de equipos y suministros especiales. Aquí ya también trabajamos con el suministro nacional y tenemos una cadena ya más expandida. Cuando la transmisión es comunitaria, ya aquí tenemos nuevos hospitales o se habilitan centros con capacidad hospitalaria que son temporales. Tenemos que trabajar con la reorganización de los recursos humanos para garantizar personal suficiente y podemos tener equipos de atención ampliado, es decir, un líder que maneje un grupo de recursos humanos o equipos médicos de emergencia. Para los suministros tenemos ya la contingencia para caso de escasez y comenzar a determinar cómo vamos a asignar estos recursos para los trabajadores y los pacientes. Cuando vamos a lo que es estándar de cuidado y áreas de expansión, cuando no hay casos, el énfasis en el cuidado tenemos para la detección y la atención de los primeros pacientes con COVID, y en esta fase todavía pues no hay requerimiento para expansión. Mientras que para los casos esporádicos, ya comenzamos a tratar a todos los pacientes, incluyendo los pacientes COVID, pero en áreas diferenciadas, y comenzamos ya a pensar en designar camas por casos sospechosos también, hasta lograr su confirmación. Cuando estamos en conglomerado, ya comenzamos a identificar qué servicios de los hospitales son vitales y comenzamos a redistribuir los pacientes a estas áreas para tener más áreas libres para atención de los pacientes. Y trabajamos también en reducir los servicios selectivos. Las cirugías selectivas no se realizan y comenzamos a dedicarnos solamente a la atención de emergencia de pacientes no COVID y pacientes COVID. Es decir, comenzamos a transformar ya áreas que, por ejemplo, son de cirugías, donde estos pacientes selectivos comienzan a ser dados de alta con las recomendaciones y manejar en esas áreas, si se puede, pacientes COVID, y si no, pues derivar a aquellos pacientes estables que requieran un seguimiento, pero que no son COVID.
y ampliamos la atención de pacientes en un factor de 3 a 5 pacientes. La transmisión comunitaria, aquí ya hay atención crítica y tenemos pues ya que pensar en las UCIs abiertas o las UCIs extendidas, manejando pacientes críticos en áreas no UCI convencionales. Aquí ya las áreas tenemos que pensarlas en que van incrementándose de 5 a 8 pacientes. Y para lograr esto vamos escalando. Tenemos 3 escalones. El primer escalón, donde se refuerza con un área de triaje, como vemos en la imagen, un área de pretriaje o un triaje previo buscando sospechosos para hacer derivados y continuar la atención en áreas normales de atención o en áreas que manejen el protocolo COVID. En segundo escalón ya estamos considerando la derivación entre hospitales que tienen también triajes diferenciados para esto y áreas de expansión. Mientras que en el tercer escalón ya pensamos en áreas no convencionales, por ejemplo, hoteles medicalizados para pacientes moderados que no tienen alta demanda de atención, pacientes con factores de riesgo que tengan de repente un diagnóstico de COVID pero estén leves y evitar que lleguen críticos hacia los establecimientos de salud, pero que tengan una forma de derivación rápida. Entonces, en el primer escalón fortalecemos las instalaciones. ¿Y cuál es la base de este primer escalón? Tener una estructura organizacional. ¿Cuál es nuestra estructura como país? El Comando Salud, que ha sido un tema que ya han discutido previamente. Y aquí buscamos reorganizar el personal, reorganizar los recursos y reorganizar los servicios. Luego, el establecimiento de áreas de triaje externas, un triaje diferenciado. ¿Qué más? Establecemos mecanismos de referencia para lugares adecuados que puedan resolver este tipo de paciente y con las consideraciones de seguridad para el personal que traslada. Además de fortalecer el nivel primario de atención para pacientes ambulatorios. ¿Qué buscamos? Focalizar los grupos de pacientes, hacerles el seguimiento y evitar que lleguen complicados, principalmente los que tienen factores de riesgo, hacia los hospitales de mayor capacidad resolutiva. En el segundo escalón, fortalecemos la red. Y aquí hay que buscar optimizar recursos y los servicios. Disponer de mayor personal y mayor capacidad de expansión. Aquí se fortalece la distribución de los pacientes o inclusive las altas tempranas en pacientes estables o inclusive una propuesta que discutíamos con OPS, el derivar estos pacientes a centros que de repente tengan menor capacidad resolutiva, pero que no puedan manejar COVID para pacientes no COVID que requieran todavía un monitoreo previo a su alta. Hacer un mapeo sincero de la disponibilidad de camas y de los recursos, redistribuyendo estos recursos humanos y que puedan atender la mayor cantidad de camas. Además, estableciendo una mesa de coordinación que se haría a través del grupo de trabajo de gestión del riesgo o también a través de los comandos salud que se den no solamente a nivel MINSA, sino también a nivel hospitalario. Y facilitan de esta forma el traslado entre hospitales y el manejo de la información, que nosotros lo realizamos a través del Centro de Operaciones de Emergencia y sus espacios de monitoreo a nivel de DIRIS, las DIRESAS, GERESAS y los hospitales a nivel nacional. En el tercer escalón tenemos la expansión con sitios alternativos. Aquí se identifican sitios alternos donde podamos dar manejo ambulatorio a los leves, también atención a los moderados o grandes superficies cerradas para instalación de hospitales que son modulares pero que tienen alta complejidad. Aquí desplegamos tiendas o contenedores o módulos prefabricados para seguir extendiendo la expansión. Si bien es cierto, esta es la última opción de capacidades, se las considera, pero no hay que pensar solamente en expandir espacios, sino también el recurso humano. Entonces, las camas adicionales no serán útiles si no les podemos dar personal suficiente y suministros adecuados. Para ello, ya también revisarán cómo se reorganizan estos recursos humanos para poder dar la atención cuando hay déficit de personal y no podamos
tener tampoco apoyo externo. Para que más o menos entren a los términos de equipos médicos de emergencia, los equipos médicos de emergencia son un conjunto de recursos humanos, profesionales y no profesionales, todos ellos ligados al área de la salud, que brindan atención de salud en diferentes niveles. Estos tienen una logística adecuada según el nivel de los equipos médicos de emergencia, tienen los suministros adecuados, el equipo necesario y son autosuficientes, es decir, se valen por sí solos, con su recurso humano. Habitualmente nosotros consideramos los del tipo 1, que son atención ambulatoria, la 2, que da hospitalización y cirugías de emergencia, y la 3, que ya da cirugías más complejas y da cuidados críticos. Pero esta emergencia ha permitido reorganizar estos equipos en equipos especializados en triaje que manejan estructuras temporales como lo que son los triajes diferenciados y permiten hacer la referencia a los pacientes con patología COVID, ya sea a los hospitales o a las áreas que manejan COVID moderados y graves, como el manejo ambulatorio o la derivación a los centros, hospitales o albergues donde estén manejando a los COVID con diagnóstico leve. Tenemos otro tipo de equipo médico de emergencia, que es el especializado en tratamiento de infecciones respiratorias agudas graves, donde aquí permiten la atención de 30 pacientes críticos que tengan IRAG. Este diseño es modular y permite pues adaptarse a las necesidades de atención de pacientes graves y pacientes críticos. Y los hospitales móviles de alta capacidad pues expanden la capacidad hospitalaria, por lo general son en sitios alternativos, pueden ser estadios, coliseos, canchas, centros comunales, donde pues se puede brindar atención a 180 pacientes, entre moderados y graves 160 y 20 pacientes críticos. Si bien es cierto, esta es la forma de organización, hay que considerar que la respuesta a nivel internacional, por ejemplo, ha permitido que cada país se organice de esta forma y en algunos casos, sobre todo en Europa, este tipo de equipos se esté movilizando a algunos otros países, tanto en Estados Unidos como en Europa, donde puedan apoyar en la atención. Y esto es algo a lo que nosotros, si bien estamos en la reorganización de los servicios, podamos tener, de ser posible, y si hay oferta, equipos de algunos de estos tipos. ¿Qué necesitamos entonces considerar para una expansión? Primero, mantener flujos adecuados de personal. No es simplemente expandirnos por expandirnos, sino que permitamos, como les comentaba, mantener los flujos tanto para el personal, para los pacientes, para los materiales y para los residuos, buscando que reducir la exposición y la contaminación. ¿Y quiénes son nuestro principal objetivo? El personal de salud. Es decir, todas las áreas donde nosotros nos expandimos, tenemos que considerar áreas donde va a haber el adecuado vestuario del personal, sus áreas donde puedan dejar sus cosas, entran vestidos a las áreas de atención y estas, al salir estos, sobre todo el personal, pueda ir a descontaminarse, a retirarse estos elementos para ir a los vestidores habituales y recién ahí recoger sus cosas y reducir al máximo la posibilidad de que lleven sobre ellos mismos el virus hacia sus casas o hacia sus otros compañeros de trabajo que están en otras áreas. Este, por ejemplo, es una propuesta de distribución de flujos donde tenemos la flecha verde, que es un flujo limpio, por decirlo así, y un flujo sucio, tanto para pacientes como para insumos. Y tenemos personas que ingresan a los vestidores, dejan sus cosas, van hacia las áreas de trabajo limpio. Si seguimos la flecha verde hacia la mano derecha de la pantalla, se visten con el EPP adecuado y luego van ya sea a las áreas de triaje diferenciado, hacia el hospital móvil, y si nos vamos hacia nuestra izquierda, vestirse para ir a las áreas de hospitalización.
mientras que cuando salen tanto de la hospitalización como de los hospitales modulares, que son áreas de expansión, puedan ir primero a descontaminarse en instalaciones sanitarias, dejan todo allí y entran luego al vestidor ya limpios, totalmente descontaminados. De la misma forma, considerar la salida de los residuos o del equipamiento que está contaminado o la ropa contaminada para su adecuada desinfección, lavado, limpieza. Y el manejo de pacientes también que deben ser derivados a otros hospitales a través de áreas directamente ligadas a las áreas de ambulancias para su traslado. Esta información está basada en lo que ha propuesto la Organización Panamericana de la Salud, también al Departamento de Salud Pública de California y específicamente a consideraciones que han sido tomadas por la OPS en relación a lo que es los equipos médicos de emergencia. Muchas gracias.